Así empieza un tumor en la cabeza y nadie te lo dice. En el mundo, 7 de cada 100.000 personas tienen un tumor cerebral. De ellas, el riesgo de que se trate de un tumor maligno es apenas del 1%. Aún así, es una probabilidad. Un tumor cerebral puede afectar tu vida de muchas formas, incluso cuando es benigno, pues a medida que crece genera presión sobre el tejido circundante del cerebro, lo que puede afectar muchas de sus funciones. Diagnosticar un tumor cerebral en sus inicios no es fácil, y algunos síntomas ayudan a lograrlo. ¿Cuáles son los síntomas de un tumor cerebral? ¿Por qué se desarrolla un tumor en el cerebro y cuántos tipos existen? ¿Cómo saber si es benigno o maligno? ¿Y qué hacer si te diagnostican un tumor en el cerebro? Quédate hasta el final y conoce cómo prevenir un tumor cerebral y actuar ante un diagnóstico desfavorable. ¿Qué es un tumor cerebral? Un tumor cerebral es una masa o tejido que se forma en el cerebro por la proliferación de células anormales. Las células anormales se producen a una velocidad mayor que las células sanas. Por ello, el tejido que forman crece con rapidez. Existen 2 tipos de tumores cerebrales, primarios y secundarios o metastásicos. Los tumores primarios se desarrollan en el cerebro directamente por la multiplicación de células anormales en su tejido. Los tumores secundarios se forman a partir de células cancerosas que viajan hacia el cerebro desde otras áreas del cuerpo, donde previamente se produjo el cáncer. No siempre un tumor cerebral es canceroso. Cuando no son benignos, su crecimiento es más lento y tiene un riesgo menor que un tumor canceroso. El tratamiento del tumor cerebral varía del tipo, la región donde se ubica y las particularidades de cada paciente. ¿Qué causa los tumores cerebrales? Por lo general, los tumores cerebrales primarios no tienen una causa específica, pero se sabe que ocurren cuando los cromosomas de las células se dañan, lo que afecta su funcionamiento y promueve el desarrollo y multiplicación anormal de estas. Por su parte, los tumores secundarios y metastásicos tienen su causa en el órgano afectado inicialmente por el cáncer. Aunque no existe una causa puntual para el desarrollo de cáncer cerebral, sí existen factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de su desarrollo. Las más comunes son exposición a la radiación del cerebro, lo que suele ocurrir por el tratamiento previo con radiación en otras áreas. Tener un sistema inmune débil. Si tienes antecedentes familiares de las siguientes enfermedades o condiciones genéticas, tu riesgo de desarrollar cáncer cerebral es mayor. Neurofibromatosis tipo 1 y 2, esclerosis tuberosa, enfermedad de von Hippel-Lindau, síndrome de Lee-Fraumeni. ¿Cómo son las convulsiones provocadas por un tumor cerebral? Un tumor cerebral puede causar convulsiones eventuales o recurrentes. Estas se generan porque el tumor presiona el tejido cerebral y causa anomalías en la transmisión de las señales eléctricas. Las convulsiones también pueden ocurrir si el tumor es pequeño y tratable, o pueden iniciar apneas cuando ya se ha extendido y agrandado. Las convulsiones no pueden indicar el tamaño del tumor o la etapa del cáncer de ser un tumor maligno, pero sí son una sintonía importante que debe ser evaluado por un médico con carácter de urgencia. Las convulsiones generadas por un tumor cerebral pueden generar síntomas como temblores en todo el cuerpo, sacudidas o rigidez de un lado o ambos del cuerpo, aleteo de los ojos, mirada fija hacia el vacío y periodos de segundos o minutos sin respuestas, espasmos faciales, labios caídos o relajados. Otra característica de las convulsiones generadas por tumores cerebrales es que son focalizadas, es decir, que si el tumor afecta la región del cerebro que se encarga del movimiento de la pierna izquierda, en esa extremidad donde comenzarán las sacudidas y temblores, luego podría extenderse hasta generar una convulsión tónica, que es cuando el cuerpo entero se mueve por la convulsión. ¿El dolor de cabeza puede ser un tumor cerebral? Los dolores de cabeza pueden presentarse por diversas causas. Sin embargo, un tumor cerebral puede causar dolores de cabeza, independientemente de la región donde se presente. Ahora bien, según especialistas del Centro Integral de Tumores Cerebrales del Johns Hopkins, la posibilidad de que un dolor de cabeza indique un tumor es remota.
pues los dolores de cabeza, incluso los más intensos, pueden presentarse por diversidad de causas como migraña, cefalea tensional y cefalea en racimos. Además, si tienes problemas visuales, también puedes tener dolores de cabeza. ¿Cuándo ir al médico por un dolor de cabeza? Si siempre tienes dolor de cabeza y nunca has recibido un diagnóstico, es buena idea consultar con un médico clínico o un neurólogo. Pero si sueles sufrir de dolor de cabeza, cuentas con un diagnóstico y el dolor se intensifica, se agrava, los brotes son más frecuentes y tienes otros síntomas neurológicos, es necesario acudir al médico. También es importante acudir al médico si los dolores de cabeza no son habituales en ti y de un momento a otro se presentan con intensidad y frecuencia. Siempre que un dolor de cabeza esté acompañado por los siguientes síntomas, debes ir al médico. Convulsiones, náuseas y vómitos, entumecimiento de las extremidades, hinchazón de un ojo o problemas visuales, debilidad o parálisis de un lado del cuerpo, trastornos del habla, cambios en la personalidad. También es necesario ir al médico si consideras que estás experimentando el peor dolor de cabeza en tu vida. ¿Cómo se siente un dolor de cabeza provocado por un tumor cerebral? El dolor de cabeza producto de un tumor cerebral puede ser persistente y sordo, es decir, un tipo de dolor continuo, no muy fuerte pero difícil de describir o de localizar. Pueden ceder con la ingesta de analgésicos, pero vuelven cuando se pasa el efecto de estos. Igualmente, el dolor de cabeza puede empeorar con el cambio de posición, el movimiento, y suele ser más graves al acostarse. Otra particularidad es que puede generar visión borrosa y vómitos. 11 síntomas tempranos de un tumor cerebral. Número 1. Dolor de cabeza posicional. Es un tipo de dolor de cabeza que empeora al cambiar de posición. Suele ser más intenso al acostarse y se reduce si te acuestas de un lado específico del cuerpo. Este dolor también suele disminuir al sentarse. Número 2. Convulsiones. Las convulsiones siempre deben llamar la atención, especialmente si nunca has tenido una. Los síntomas de una convulsión pueden ser muy diferentes, ya que pueden empeorar como sacudidas o rigidez en una extremidad, que luego se extiende a todo el cuerpo. Pero también pueden ser pasivas, es decir, no hacer temblar al cuerpo o ponerse rígido, pero generan un cambio en la consistencia, como quedarse inmóvil por algunos segundos y con la mirada perdida en el horizonte. También puede notarse por un chasquido de los labios, aleteo de los ojos, movimientos de masticación, hacer movimientos pequeños con las manos o rozar los dedos entre sí. A este tipo de convulsiones también se les conoce como crisis de ausencia o convulsiones silenciosas. Número 3. Debilidad o cambios sensoriales a un lado del cuerpo. Estos son causados por la inflamación que se produce alrededor del tumor y pueden ser persistentes, así como por aumentar o reducir a medida que la inflamación crece o se reduce. En este tipo de síntomas sentirás que un lado de tu cuerpo es más débil o que te cuesta hacer más movimientos con esas extremidades. Las sensaciones de frío, calor y otras también pueden reducirse o aumentarse. Número 4. Dificultad para hablar. Si el tumor afecta regiones del cerebro que controlan el movimiento de la garganta y el aparato fonador, podrías tener dificultad para articular las palabras. Esto puede generar problemas como habla arrastrada. Número 5. Afasia. La afasia es una condición que se caracteriza por la dificultad para entender el habla de otras personas, en parte por no comprender el significado de las palabras que usan, aunque antes sí lo conocías. También puede presentarse como una dificultad para encontrar las palabras adecuadas para comunicarte, lo que te lleva a buscar palabras sustitutas parecidas, aunque no sean sinónimas. Un ejemplo de ellos es usar la palabra animalito para referirse a un perro, o usar términos genéricos como mascota, e incluso podría usarse una palabra que identifique a otra especie animal. En estos casos, la persona no logra ubicar con rapidez la palabra que busca y usa otra cercana para intentar comunicarse. En la afasia, el habla también puede ser lento o con un ritmo inusual. Este síntoma se presenta cuando hay daño o el tumor se encuentra en la región que controla el habla, que son los lóbulos parietal y temporal del lado contrario a la mano dominante. Número 6. Deterioro de la coordinación motora.
Un tumor cerebral puede afectar la coordinación motora. Esto se puede experimentar como dificultad para caminar y mantener el equilibrio, o hacer movimientos con tus brazos y manos que ameriten coordinación como comer, acercarse o escribir. Número 7. Cambios en la visión. Los cambios en la visión pueden ser una señal de un tumor cerebral o de otras condiciones neurológicas. Estos cambios se experimentan como visión borrosa, visión de manchas, visión de formas que no son reales, entre otras. Los cambios en la visión ocurren cuando el tumor presiona cualquier región del cerebro, pero particularmente la corteza occipital. Número 8. Corte en el campo visual. Si un tumor presiona cualquier área de la vía visual del cerebro, puede causar una especie de corte en la visión. Esto se experimenta como una pérdida de la visión de un lado o en ambos ojos, como no poder ver por el lado inferior izquierdo o derecho. Este corte en la visión siempre es igual en ambos ojos. Número 9. Nistagmo. El nistagmo es un trastorno que se experimenta como sacudidas involuntarias de los ojos, es decir, que se mueven de forma aleatoria y sin control. Esto puede ocurrir por una convulsión o por la presión que un tumor ejerce sobre los nervios cerebrales a cargo del movimiento ocular. Número 10. Aturdimiento y mareos. Un tumor también puede generar mareos y sensación de aturdimiento. Esto suele ocurrir cuando el tumor crece, se hincha o tiene sangrado. Número 11. Confusión y cambios de personalidad. Sentirse confundido o tener cambios repentinos de humor puede ser otra señal de tumor cerebral. Esto es más frecuente cuando el tumor se encuentra en el lóbulo frontal. ¿Qué probabilidad hay de que el tumor cerebral sea maligno? Los tumores cerebrales no siempre son malignos. Según las estadísticas del Registro Central de Tumores Cerebrales de Estados Unidos, la tasa de incidencia anual de tumores primarios benignos y malignos del cerebro es de un 24.83 por cada 100.000 habitantes, según los datos recabados durante el periodo del 2016 al 2020. Esto implica que la probabilidad de que un tumor sea maligno es del 28%, mientras que existe un 72% de probabilidad de que sea benigno. Aún así, el cáncer cerebral y otros tipos de cáncer del sistema nervioso central se ubican en el 16º lugar de los cánceres más comunes en Estados Unidos. A nivel mundial se estima que 6 de cada 1.000 adultos recibirán un diagnóstico de cáncer cerebral, una cifra bastante baja en cuanto a incidencia, pero alta en cuanto a víctimas mortales, pues el cáncer cerebral tiene una tasa de supervivencia a 5 años del 36% en mayores de 40 años y del 70% en menores de 40. Síntomas del tumor cerebral según la zona afectada del cerebro. Los síntomas del tumor cerebral generalmente se asocian al área del cerebro donde se desarrolla. Sin embargo, si hay más de un tumor, los síntomas pueden ser diversos y mayores. Además, algunos síntomas como mareos y dolor de cabeza suelen presentarse independientemente de la ubicación del tumor. Ahora bien, según la ubicación del tumor, los síntomas pueden ser: tumor en el área del cerebro que controla el movimiento, debilidad en el área del cuerpo asociada, convulsiones, tumor en el lóbulo frontal del cerebro, cambios del comportamiento, la personalidad y el juicio, tumor en el lóbulo occipital, corte del campo visual, tumor en la región del lenguaje, dificultad para hablar y comprender lo que otros expresan, tumor en el cerebro o cerca, movimientos espasmódicos y alteración de la coordinación motora, tumor en el tronco encefálico. Por ser una región pequeña que controla casi todas las funciones del cuerpo, puede causar alteración de la coordinación y el movimiento, visión doble y nistagmo. También puede afectar la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Cuáles son los tipos de tumor cerebral? Los tumores cerebrales se clasifican por su orden de aparición y por el tipo de células que las forman. Veamos. Tumores benignos. Es una masa formada por células no cancerosas que crecen en el cerebro. Al ser benignos, su desarrollo es lento. Aunque son benignos, estos tumores pueden causar síntomas debido a la presión que ejercen sobre las diferentes áreas del cerebro. Por ello, deben extirparse en la medida que sea posible.
Tumores malignos. Se generan por la multiplicación acelerada de células cancerosas. Estos tumores pueden extenderse a otras regiones del tejido cercano y echar raíces. También suelen interferir con la función cerebral y pueden ser muy agresivos y mortales. Tumores primarios son los tumores que se originan de forma directa en el tejido cerebral por causa de las células dañadas en este. Pueden ser malignos o benignos. Se clasifican según la región del cerebro donde se presentan. Tumores gliales, también llamados gliomas. Estos tumores están formados por células gliales, las cuales son células no nerviosas del sistema nervioso central y periférico. Suelen presentarse en los hemisferios cerebrales. Tumores no gliales. Se generan sobre o dentro del tejido nervioso, los vasos sanguíneos, las glándulas y otros tejidos cerebrales. Tumores secundarios. Se desarrollan por células cancerosas que se desprenden de otras áreas del cuerpo, afectadas por el cáncer y que viajan al cerebro a través de la sangre o el sistema linfático. Estos tumores son secundarios a otros, ya formados en el cuerpo. También se denominan tumores metastásicos y siempre son malignos. Por lo general, los tumores secundarios reciben su nombre de acuerdo con el área del cuerpo donde se originó el cáncer inicial. Así, si el cáncer primario era de mama, cuyas células viajaron al cerebro, se denomina cáncer de mama metastásico, que se haya extendido al cerebro. ¿Cuándo ir al doctor? No hay forma de autodiagnosticarse un tumor cerebral. Tampoco es fácil diagnosticar por una exploración en consulta médica. Pero tu médico puede hacerse una idea de tu condición según los síntomas e indicar los estudios respectivos para culminar el diagnóstico. Por esto es importante acudir a consulta médica cuando se presentan algunos de los siguientes síntomas. Convulsiones en personas que nunca habían convulsionado. Dolor de cabeza intenso que podría describirse como el peor de tu vida. Cambio en la conciencia. Debilidad a un lado del cuerpo o ambos. Dificultad para hablar y entender lo que otros comunican. Problemas de comunicación. Habla arrastrada. Cambios en la visión. Si presentas cualquiera de estos síntomas, la atención médica debe ser urgente, pues podría tratarse de un tumor cerebral, pero también de un accidente cerebrovascular, una infección cerebral o epilepsia. ¿Cómo se diagnostica? Para diagnosticar un tumor cerebral, el médico neurólogo hará una revisión del historial médico, una evaluación neurológica y un examen de la vista. Sin embargo, se requiere de otros estudios para confirmar el diagnóstico. Entre los más habituales se encuentran: prueba de diagnóstico por imágenes. Se realiza para observar el tejido cerebral y verificar la presencia de una masa o tumor. Para ello, pueden solicitar una tomografía computarizada cerebral, una resonancia magnética o una tomografía por emisión de positrones. Otros estudios incluyen electroencefalograma, punción lumbar, rayos X de tórax y abdomen. Estos estudios permiten determinar si se trata de un tumor cerebral primario o secundario. ¿Cómo se hace la biopsia? Una biopsia permite confirmar si el tumor es maligno o benigno. Para hacer una biopsia se puede realizar distintos procedimientos. Veamos. Biopsia con aguja esterotáctica. Se realiza insertando una aguja guiada por imágenes tridimensionales en el cerebro para extraer una muestra del tejido tumoral. Para ello es necesario realizar una pequeña abertura en el cráneo. Neuroendoscopia. A través de un pequeño hueco en el cráneo se introduce un endoscopio que permite tomar imágenes y muestras del tejido tumoral. Craniotomía. Se realiza una abertura grande en el cráneo para poder tener mayor acceso al tejido tumoral y tomar una muestra. Punción lumbar. Se toma una muestra de líquido cefalorraquídeo para verificar la existencia de células tumorales. El tratamiento es cirugía, quimioterapia o radioterapia, según la situación particular de cada caso. Para tratar el cáncer cerebral se puede aplicar varios tipos de tratamientos. El más frecuente y que constituye la primera línea de ataque es la cirugía. Con la cirugía se busca extirpar el tumor o la mayor parte de este. Si no se logra retirar totalmente, al menos reducir una parte permite aliviar la presión sobre el cerebro, reducir el tamaño del tumor, aliviar los síntomas y mejorar el efecto de los tratamientos con radioterapia o quimioterapia. La segunda línea de ataque es un tumor cerebral maligno.
que son las radioterapias y quimioterapias. La radioterapia consiste en dirigir partículas de alta energía hacia el tumor cerebral para matar las células o encogerlas. Estas pueden usarse en un tumor primario o en uno que resurge luego del tratamiento. La quimioterapia, por su parte, es un tratamiento químico sistémico que circula por todo el torrente sanguíneo y busca bloquear o interferir el crecimiento de las células cancerosas. Los fármacos más usados para la quimioterapia son temozolomida, carmustina, bevacizumab y una combinación de procarbazina, lomustina y vincristina. 10 consejos para evitar un tumor cerebral. Prevenir un tumor cerebral no es siempre posible, pero sí puedes realizar algunos cambios en tu estilo de vida y en tus cuidados de salud para disminuir el riesgo. Veamos. Número 1. Estar consciente de los factores de riesgo. Algunos factores de riesgo están muy ligados al desarrollo de tumores cerebrales. Entre ellos, la edad y la genética son los principales. Las personas mayores de 65 años tienen un riesgo más alto de tener un tumor cerebral que otros grupos etarios. Aunque también pueden presentarse en estos, igualmente las personas con antecedentes familiares de tumores o cáncer cerebrales, así como quienes ya han tenido un tumor cerebral o algún tipo de cáncer, tienen un riesgo potencial más alto de desarrollarlo. Por esto es importante mantenerse siempre atento a los posibles cambios en tu salud y realizar controles periódicos con tu médico de cabecera. Número 2. Reducir o evitar exposición a la radiación. La radiación puede aumentar el riesgo de desarrollar un tumor cerebral. La exposición frecuente a rayos X, la radiación para el tratamiento de otros tipos de cáncer o la exposición a radiación en lugares de trabajo o por vivir cerca de lugares contaminados pueden hacer que el riesgo de que un tumor cerebral se desarrolle sea más alto. Para prevenirlo, es importante tomar precauciones al momento de realizarse estudios médicos o tratamientos de radioterapia. Asimismo, sigue las normas de seguridad en tu entorno laboral. Número 3. Mejorar hábitos de alimentación. Reducir la ingesta de alimentos procesados como carnes procesadas y productos elaborados con harinas refinadas es clave para disminuir el riesgo de cáncer. Igualmente es necesario aumentar la ingesta de verduras, frutas y seguir un estilo de alimentación saludable. Número 4. Ejercitarse. Realizar ejercicios de forma regular es importante para disminuir factores de riesgo asociados al cáncer como la obesidad y la inflamación. Además, la actividad física mejora la oxigenación cerebral y permite un proceso cognitivo más activo. Número 5. Evitar el consumo de sustancias nocivas. Las bebidas alcohólicas, el cigarrillo, los productos de tabaco y las drogas recreativas afectan de forma negativa a la salud general. Se han asociado al desarrollo de cáncer y también afectan de forma directa al sistema nervioso central. Si quieres reducir el riesgo de cáncer, es imperativo suprimir el consumo de estas sustancias. Número 6. Mejorar la calidad del aire. Mantener una ventilación adecuada en casa y lugares de trabajo reduce la exposición a contaminantes interiores. También es importante reducir el uso de aromatizantes y otras sustancias que contengan compuestos orgánicos volátiles. Número 7. Elegir alimentos seguros. Si bien los pescados se consideran alimentos saludables, debes tener cuidado con cuáles eliges consumir. Los pescados más grandes tienen una carga de mercurio mayor. El mercurio es un metal pesado que se almacena en el organismo y puede causar problemas de salud como el cáncer. Igualmente es importante reducir el consumo de productos enlatados y alimentos que tengan conservantes. Número 8. Elegir productos de conciencia. A la hora de hacer el aseo personal o del hogar es importante elegir productos de higiene orgánicos. De esta forma se reduce la exposición a sustancias químicas peligrosas, como compuestos orgánicos volátiles, parabenos y ftalatos. Número 9. Almacenar alimentos de forma segura. Evitar el uso de recipientes de plástico para los alimentos disminuye la exposición a posibles sustancias tóxicas presentes en estos. De preferencia, opta por envases de vidrio y evita adquirir alimentos empaquetados en plásticos. Número 10. Visita a tu médico.
Es importante que te realices un chequeo general al menos de una vez al año sin importar tu edad. Los controles de rutina permiten detectar tumores y cáncer en sus etapas iniciales, lo que mejora el pronóstico de la enfermedad. Los tumores cerebrales pueden causar diversos síntomas que también se asocian a otras patologías. Por ello, es importante acudir al médico si experimentas síntomas como los que hemos descrito hoy. Recuerda que mientras más pronto se diagnostique un tumor, más probabilidad hay de extirparlo y tratar el cáncer si el tumor es maligno. Si te diagnostican un tumor cerebral, mantén la calma y sigue las instrucciones de tu médico. Recuerda que al menos del 30% son malignos, por lo que hay muchas posibilidades de que puedas superarlo con rapidez. Si tu tumor resulta maligno, no te angusties. Hay muchas opciones de tratamiento, solo debes empezarlas cuanto antes. Así que conversa con tu médico sobre todas las opciones y avances hacia la que mejor se adapte a tu caso particular. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan. Así empieza un tumor en la cabeza y nadie te lo dice. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.